¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Estamos aquí haciendo otra edición de Hora Política. Superadas las elecciones y mientras esperamos que los elegidos empiecen a trabajar para resolverle los problemas reales a la gente, nosotros nos dedicamos a abordar justamente con gente idónea, con gente preparada, para abordar estos problemas que hacen a la cotidianeidad. ¿Cómo te va, Javier? Sergio, buenas noches. Así es, como bien decías, nos vamos a meter de lleno en la gestión con entrevistas muy interesantes. Por un lado, vamos a recibir a los ministros de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y de Obras Públicas, Lisandro Enrico, como también a Maximiliano Marc, quien es el director del área de discapacidad de la Municipalidad de Rosario, una temática que obviamente sigue marcando a fuego la agenda pública nacional a partir de los recortes dispuestos por el gobierno de la nación en esta área. Así que muchísimos temas para repasar con, insistimos, 3 entrevistas que van a estar muy interesantes. Muy bien, la discapacidad es un tema muy vulnerable y que en definitiva necesita de la presencia del Estado y por eso justamente hay una crítica hacia el gobierno nacional por haber desfinanciado este sector. Vamos a hablar también con, como bien decía Javier, con el responsable de discapacidad de Rosario para conocer bien de cerca la problemática en esta ciudad de ese tema. Vamos entonces directamente con las entrevistas, Javier, al corte y a las entrevistas. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. De relevamiento que hicieron no necesitó margen de error, acertaron casi todo, así que me imagino que con este resultado electoral nada los sorprendió. ¿Sabías que la presión arterial es un indicador clave de tu salud? Por eso te sugerimos tomarte la presión en tu farmacia más cercana. Controlarla regularmente puede hacer la diferencia. Y si ya lo haces, te ayudamos a llevar un registro. Los farmacéuticos estamos para cuidarte. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. ¿Conocés la nueva forma de comprar en el Emporio de la Zapatilla? Conocelo ahora. elemporiodelaZapatilla.com. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Y seguimos, en Hora Política, recibimos a Maximiliano Marc, director de Discapacidad de la Municipalidad de Rosario. Maximiliano, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, un tiempo complejo, ¿no?, para las políticas del área. Sí, la verdad que un tiempo durísimo, una crisis sin precedentes, lo que está viviendo hoy en día el sector de la discapacidad, obviamente por la coyuntura del gobierno nacional, que hay políticas de recorte y de ajuste, ¿no?, por un sector muy vulnerable, muy sensible de la sociedad. Estos recortes, Maxi, ¿cómo afectan en particular a la ciudad de Rosario, digo?
Mira, en particular el gran problema que tenemos que cada vez mayor es la gente que está saliendo del sistema, ¿no? Y vos pensás que en Rosario, hoy actualmente vigente al 30 de septiembre, son 43.303 certificados de discapacidad y es prácticamente el 35% del padrón de discapacidad de la provincia de Santa Fe el que se encuentra en nuestra ciudad. Y de esos 43.300 personas, casi el 50% se atienden en efectores públicos porque ha ido perdiendo su cobertura social, su obra de salud, su obra social. Entonces, obviamente, son acciones que vamos tomando desde el municipio para ir tomando justamente y poder garantizar los derechos de estas personas con discapacidad de la ciudad de Rosario. Esta pérdida de... Porque mensurar la cuestión de la discapacidad en términos netamente económicos deja de lado una cuestión de sensibilidad social, ¿no? Entonces, si uno tuviera que decir cuál sería el costo que tienen estos 40 y pico mil certificados de discapacidad en Rosario, digo, mensualmente, ¿es para dimensionarlo como para que amerite un ajuste? No, en realidad no, porque si vos te pones a pensar, la mayoría del 50%, como te decía anteriormente, es dinero de las obras sociales. Solo un 2% corresponde al incluir salud y el resto de las prestaciones que se dan en los efectores públicos está absorbido por nuestros hospitales, ¿no? Por los grandes hospitales, en todo lo que tiene que ver rehabilitación, atención primaria, etcétera. O sea que lo que es realmente el ajuste mueve ínfimamente la aguja a lo que tiene que ver los fondos o las arcas del gobierno nacional. Recién cuando Sergio mencionaba el tema de la sensibilidad, ¿no? También en los últimos meses se le ha reprochado a la gestión de Milei precisamente ese punto, el sostener un superávit a costo, como está ocurriendo con la gestión de discapacidad. ¿Vos crees que a partir de esta renovación de la confianza que se ha dado en las urnas del Gobierno Nacional puede haber algún cambio de actitud? ¿Crees que el presidente puede llegar a sintonizar un poco más con los problemas tangibles de la sociedad hoy? La verdad que apelamos a eso porque es necesario que haya un retroceso y un cambio de actitud. Yo en lo personal he acompañado cada una de las marchas y cuando veíamos en la tela esas mamás, esas familias llorando o esos profesionales a riesgo de quedarse sin trabajo, realmente es así. Pensemos que hoy profesionales que trabajan dentro de los efectores privados, en el sector privado de discapacidad, son alrededor de 1.500 profesionales. Y estamos hablando de 43.000 personas con discapacidad en toda la ciudad de Rosario. O sea que miren lo importante que tiene que ver esto, que no solamente la atención de las personas con discapacidad, sino que están involucrados también los puestos de trabajo. Así que en ese sentido creo que hay que pensar políticas profundas de acompañamiento, que nada tiene que ver con este recorte que se quiere creer de esta mentira de pensiones inexistentes, porque apenas fue muy ínfimo el recorte que se hizo en la provincia porque no han detectado realmente situaciones peligrosas o mentirosas, ¿no? Entonces es aquí donde tenemos que apuntar y apelar a que haya un retroceso de este ajuste innecesario en este sector en particular. Uno de los argumentos uno escucha a los profesionales que atienden la discapacidad y obviamente también están pasando por un momento muy difícil, muy complicado, porque dice que no le actualizan, obviamente, el valor de sus prestaciones. ¿Cómo se hace de la municipalidad para tratar de resolver o de acompañar este conflicto? Nosotros desde el municipio, también como toda la nación, y estamos atados al nomenclador de prestaciones básicas, ¿no? Que es un arancel que establece el gobierno nacional del valor de cada una de esas prestaciones. Nosotros desde la municipalidad lo que tenemos es un sistema de becas para aquellas personas que no tienen ningún tipo de cobertura social, ni siquiera el incluir salud, y acompañamos en estas prestaciones porque hoy una persona con discapacidad que se queda sin ese servicio de centro de día, de rehabilitación, de centro educativo terapéutico, no solamente implica que quede en su casa en una situación pasiva, sino también que retrocede en su evolución, ¿no? En cuanto a esos escalones logrados en su independencia y autonomía. Así que tenemos un sistema de beca del cual vamos a hacer una actualización automática y que estamos al 100% del valor del nomenclador y que bueno, también tiene que ver con el acompañamiento de aquellas instituciones que se suman a trabajar también con el municipio. Maxi, en paralelo a lo que veníamos hablando en los últimos meses surge este escándalo, ¿no? También con la lupa posada sobre la ANDI, supuestas coimas. Digo, ¿cómo tomaste este la verdad caso? Que sobre todo en el momento en que se da, ¿no? En el contexto en que se da todo esto. Digo, en un momento de crisis, de ajuste al sector de la discapacidad
y habiendo fondos desviados, habiendo necesidades tan urgentes y tan imperiosas para personas con discapacidad, como les decía hace un rato, implica retroceder en su evolución, en su autonomía y en su independencia. Así que la verdad que por eso les planteé que estamos en una crisis sin precedentes en cuanto a esto que está sucediendo y que nos estamos enterando que realmente es vergonzoso, que quien estaba hace poco en el directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad diga no es mi culpa que vos tengas un hijo con discapacidad. La verdad que a mí en lo personal también como persona con discapacidad me duele y me atraviesa. Yo le digo a todo el mundo que estoy como de los dos lados del mostrador. Digo, por un lado, por ser una persona con discapacidad que atraviesa y vive esta ciudad desde hace 54 años y por el otro lado teniendo la responsabilidad enorme de estar pensando en las políticas públicas para un sector del cual también yo formo parte. Este crudo ajuste, digamos, que se está realizando sobre la discapacidad también pone en debate la necesidad de una política de Estado que trascienda a los distintos gobiernos y que establezca también una forma de financiamiento, digo, que no sea tocado después por los próximos gobiernos. Ustedes desde el sector, ¿tienen propuestas, tienen representantes que han llevado adelante alguna idea? Desde ya, nosotros en la Municipalidad de Rosario tenemos un antecedente que es muy favorable y que hemos sido como muy pioneros en el país, que tenemos un fondo propio para la temática de discapacidad, que es lo que se recauda, un porcentaje lo recaudado de los espectáculos públicos. Es un fondo que va directamente destinado a las políticas públicas en materia de discapacidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos una asamblea de organizaciones, que nos reunimos el último miércoles de cada mes, que está integrado por personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad, con quienes vamos trabajando la agenda en conjunto, digo, por un lado lo que tiene que ver el financiamiento, el destino de los fondos y demás. Así que bueno, es un trabajo intenso, duro, pero con estos recortes que están sucediendo ahora actualmente, digo, cada vez mayor la gente que va quedando el sistema y como que los brazos van quedando cortos, ¿no? La sábana cada vez alcanza un poco menos. Entonces, en ese sentido, yo en lo personal estamos recorriendo todos y cada uno de los barrios, digo, viendo cuáles son las necesidades, en particular de las personas, y llevando los recursos ahí donde más se necesitan. Maxi, vos comentabas recién que venías acompañando, más allá de tu rol institucional en el Ejecutivo de Rosario, obviamente a distintos sectores afectados por la poda a nivel de recursos a nivel nacional. ¿Qué casos emblemáticos destacás de afectados, ¿no?, por estas decisiones de la Casa Rosada? Digamos? ¿Qué te ha sensibilizado, ¿no?, en el contacto directo con los afectados? Mira, por un lado, que un montón de gente que nada tenía que ver con la temática de la discapacidad y que no le tocaba la discapacidad ni de cerca, se empezó como a involucrar y a correr la mirada, ¿no? Y un poco a correr ese velo social que hay sobre determinadas temáticas. Yo creo que eso es un punto fundamental y que se ha podido hacer, nos hemos podido hacer oír, digo, a veces desde un grupo minoritario. Y por el otro lado, digo, mucho compromiso social. Rosario es una ciudad muy particular que tiene como mucha empatía con la temática. Digo, y creo que eso se ve plasmado en el acompañamiento, se ve plasmado, digo, a la hora de que con las organizaciones o con las instituciones necesitamos la participación activa de la ciudad, siempre están ahí acompañando. Maxi, se ha avanzado bastante en cuanto a desburocratizar un poco el tema de los certificados únicos de discapacidad. Por lo pronto ya no están obligados a ir a renovarlo con tan poco tiempo, digamos, porque lo que hay que tener en claro es que hay discapacidades estructurales y irreversibles. Digo, y parecía un absurdo que tengan que ir a renovarlo. ¿Cómo está este tema ahora? Bueno, eso fue una gran lucha, por ejemplo, lo que me preguntaban recién, esto fue una gran lucha también de las organizaciones y de las provincias, ¿no? Y sobre todo de las familias de personas con discapacidad que trabajamos para eso. En realidad, la modificación o la renovación de los certificados de discapacidad cada cantidad de años, digo, más que nada tiene que ver, digo, con una cuestión de que la situación de la persona con discapacidad a lo largo de los años va cambiando. Yo soy una persona ciega, o sea que mi realidad no va a cambiar, yo no voy a volver a ver, pero quizás las necesidades que tengo hoy a mis 50 y pico de años no van a ser las mismas que tenga a los 60 o las que tuve a los 30. Entonces creo que en ese sentido eso también sirve como para hacer un monitoreo, ¿no?, de cada una de las familias y de cada una de las personas con discapacidad. Pero sí es fundamental en aquellas situaciones como muy irreversibles y muy complejas, bueno, se ha logrado eso de que el certificado no se renueve más y se dé por tiempo indeterminado. Maximiliano, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy,
No, gracias a ustedes por la invitación. Maximiliano Marc, quien es director del área de discapacidad de la Municipalidad de Rosario, pasó por Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Los 300 años de Rosario se celebran en colectividades. Del 7 al 16 de noviembre llega una nueva edición de la fiesta de colectividades más grande del país. Vení a disfrutar de los sabores del mundo y las propuestas culturales de más de 50 colectividades en el Parque Nacional a la Bandera. Te esperamos en las colectividades del Tricentenario. Organizan Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, Ente Turístico Rosario y Municipalidad de Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Lo punto merezco. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, Bien, haciéndole bien, honor bien. a tu nombre, veo. Y con estos beneficios del Banco Santa Fe, como para no. Disfruta de los mejores beneficios con tu tarjeta de crédito Visa Banco Santa Fe y aprovecha 3 cuotas sin interés todos los lunes en Mercado Libre. Pedila 100% online bonificada por 2 años. Elegí cómo aprovechar nuestros beneficios igual que como elegís tu alias. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos en Hora Política y recibimos al ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico. Lisandro, bienvenido. Bueno, muchas gracias, de verdad que gracias por la invitación y el gusto mío estar con ustedes. Muy amable. Igualmente. Lisandro, bueno, después de la reunión del presidente de la Nación con los gobernadores, ¿hay alguna expectativa favorable en cuanto a la deuda que mantiene la Nación en obra pública para la provincia? Por ahora, no mucho, la reunión fue hace menos de una semana. Estamos tratando de ver si la Nación cumple alguno de los compromisos del gobierno nacional del presidente Milei, digamos, compromisos que asumió con la provincia de Santa Fe de algunas obras en concreto que tenía que al menos terminar. Otras la pasó a la provincia y las provincias las está haciendo con fondos provinciales. Pero son muy poquitas, una es importante aquí en Rosario que tiene que ver con la planta de tratamiento de agua potable que está en Granadero Baigorria, una planta que se está creando, está armando para duplicar la capacidad y conectaría con el acueducto Gran Rosario. Importante, fundamental, necesaria, que si no hubiera sido porque la Nación demoró, la empresa empezó, no le pagaron, está paralizada. Pero ahora está avanzando a buen ritmo, hubo un pago, estamos cifrando la esperanza de que al menos esa obra pueda avanzar. La lógica, diría, después de las últimas elecciones, a las cuales el gobierno nacional llega también con múltiples frentes abiertos, pero bueno, con la ratificación del respaldo de la gente, se esperaría en teoría un cambio de actitud. ¿Tienen una visión, por lo menos inicial, de expectativa positiva en ese sentido? Vamos a ver, la verdad que nos ha costado mucho en este año y
2 años casi de gestión relacionarnos con el gobierno nacional, permanentemente cambiaban los funcionarios, no había un hilo conductor. Obviamente que yo nunca vamos a dejar de gestionar ante el gobierno nacional, ¿no? Pero sinceramente habría que verlo. Lisandro, mucho se habla de la prioridad de las rutas, pero digo, vos recién hablabas de algo que es muy prioritario, el tema del agua. Digo, dentro de la provincia, ¿cuál es la obra pública prioritaria a terminar? No, a terminar son varias. Sería injusto si te dijera esta o cuál obra. Ahí nosotros tenemos muchas en ejecución, en avance. Es decir, por decirte algo, acá en Rosario la obra que vamos a iniciar dentro de poco es el Hospital Regional Sur. Es el último de los 5 grandes hospitales que tiene Santa Fe. El 28 de noviembre, dentro de poco, inauguramos el 4º en Rafaela. Va a ser el hospital más moderno del centro del país. Pero bueno, si vos me decís cuáles son las prioridades, creo que lo más importante es mejorar las rutas, la infraestructura vial. En Santa Fe tenemos 4.600 kilómetros, vamos a llegar a 4.900 kilómetros de rutas provinciales, son responsabilidad de la provincia, y 2.685 kilómetros de rutas nacionales, que son responsabilidad de la nación. Nosotros nos ocupamos de las nuestras, tratando de repararlas, mantenerlas, ampliarlas, como el tercer carril de la autopista y demás, pero necesitamos que la nación haga su parte y que con lo que cobra el presidente Milei de impuestos a los combustibles, repare, que está para eso el impuesto, las rutas nacionales. En este contexto que describís, el poder avanzar en el circuito de ingreso a los puertos fue todo un desafío. Posiblemente el ciudadano no lo mensure. Digo, ¿qué importancia tiene este punto? Para mí, dentro de nuestro ministerio, de mi Ministerio de Obras Públicas, es lo más importante como tema. Tenemos obras grosas, pero una obra arranca y termina. Esto es pensar en mediano plazo un esquema de planificación y mejora permanente y continua de algo que es una vergüenza nacional, yo diría que internacional, ¿no? Porque es una vergüenza internacional que este país exporte 120 toneladas de commodities al mundo y tenga las rutas vergonzosas que tenemos que llegan a los puertos. Movemos entre 1.7 y 1.9 millones de camiones por año en rutas que son del tercer mundo, con lo cual no hay organización de planificación. Entonces la propuesta del gobierno de Santa Fe que el gobernador planteó es: organicemos un esquema único, donde toda la circulación que llega a los 32 puertos que hay en 60 kilómetros entre Timbúes y General Lagos esté pensada con el pago de una tasa, como corresponde a una ruta concesionada, pero a cambio de obras de importancia. Hoy demora más un camión en cruzar las vías del ferrocarril en la ruta 012, ahí cerca de la 34, que en descargar su carga en el puerto. Entonces eso es un pobrismo vial que es producto de falta de planificación. La idea nuestra es unificar todo este circuito de ingreso portuario y tener un sistema de obras nuevas y mantenimiento. Y nos trazamos como objetivo, después de tantos estudios y análisis que estamos haciendo, en marzo tener la presentación de lo que sería el programa. Hay que hacer una ley específicamente que apruebe, porque hay que crear un organismo, una concesión, un plazo mínimo 20, 30 años, una tasa única de ingreso. Son obras de importancia que tienen que tener una concesión de control también. Bueno, eso es lo que estamos pensando, como me parece lo más importante que tenemos que tener como provincia productiva que somos. En ese proyecto, sé que por ahí es una quimera lo que te estoy preguntando, pero digo, el plazo de ejecución de esa obra. Todo va a estar atado al plan de obra y a la recaudación. Nosotros pensamos que es una concesión desde la recaudación. Vos salís de un campo con tu camión lleno de granos. Un campo en San Jorge, o un campo, no sé, en La Bulaye en Córdoba, en Santiago del Estero o en Misiones. Son 13 provincias las que mandan aquí la carga. Vos desde el campo cargas tu ingreso a puerto. Tenés validado y vos ingresás al puerto, con tu QR pagás lo que salga por tonelada. Hay que suplantar esto de que le están cobrando a los camioneros en las municipales. Esto no va más, esto de cobrarle un peaje en efectivo, eso quedaría obviamente con las municipalidades dentro de este esquema, pero eso nos permite decir, se recauda esto y el plan de obra es este. Ese plan de obra que vos pensás y que vos preguntás, básicamente es el que de la Ley Nacional en su momento pensó, más el agregado que estamos haciendo con el estudio de la UNR y también del CFI. Una serie de obras que van, decirte, la A012 que va de Pueblo Ester a Ricardoné. Obviamente que tiene que ser doble carril,
tiene que tener travesía urbana en Roldán, en Ricardone, tiene que tener puente en el cruce de la Muerte, ahí en la ruta 18, una circunvalación más grande, más afuera de la 012, algunas rutas que tienen que tener cambio de traza, peines, o sea, llegadas a Timbúes. Hay una serie de obras. Te lo resumo en minutos, ¿no? Pero esa es un poco la idea. Para mí, como ministro, es el tema más importante que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo. El déficit habitacional es un problema histórico también. ¿Cómo hoy por hoy Obras Públicas está afrontando esta situación? La construcción de vivienda siempre va atrás de la demanda, porque la demanda en Santa Fe es mucha y la vivienda, el costo es 60 millones una unidad, es muy difícil. Pero el gobernador planteó un esquema de crédito, el crédito Nido, que es un crédito hipotecario, es el crédito más económico en la República Argentina, 4% anual, es un crédito con UVA, ¿no? Pero 4% anual. Ya llevamos otorgados 591 créditos por un valor en total de 25.000 millones de pesos. La mayoría fue para compra de vivienda, 90% para compra y 9%, 91% y 9% para construcción. Queremos que sea para construcción, pero bueno, esa es una política activa para la clase media, y para los sectores menos adinerados o con más complejos económicos, ambientales y sociales, diferentes programas de hábitat que hay en todos lados, pero que siempre digo, insisto, van detrás de la demanda. Lisandro, el clima presenta desafíos muy grandes y la verdad que vemos que cuando pasan cosas en otras provincias, vemos qué importantes son las obras de saneamiento que se hicieron en Santa Fe y que se van a seguir haciendo. Digo, en ese cronograma, ¿qué están viendo? ¿Del clima o de las obras? No, de las obras de saneamiento. No, tenemos que seguir, o sea, eso lo que vos decís lo analizamos. Donde hubo obras de limpieza, obras que son poco vistosas, pero re importantes. Limpieza de canales, readecuación de canales, nuevas alcantarillas, llovieron 200, 170 milímetros y no pasó nada. Donde son zonas bajas siempre tenemos problemas. Nuestra idea es seguir trabajando en esto, la planificación y el mantenimiento de obras hídricas. Es una provincia esta que tiene muchos canales, son cerca de 40.000 kilómetros casi de distancia, no de canales, sino de metros a intervenir, 40 kilómetros en este momento, 40.000 metros. El metro lineal es costoso, pero de alguna manera eso nos permite mantener la salida de agua. Aprovechamos la oportunidad de tenerte acá para hablar un minuto de política. Digo, pasaron las elecciones de medio término. Desde el gabinete provincial, ¿cómo mensuran el resultado del 26 de octubre? ¿Hubo un plebiscito a la gestión provincial? Me parece que lo que hubo fue un apoyo fuerte a la política del gobierno del presidente Milei. Eso claramente está sobre la mesa y eso hay que tomarlo como una realidad, ¿no? Sí, como cada elección, cuando uno no gana, tiene que tomar un concepto aleccionador de por qué no se dio. ¿Era difícil para una fuerza provincial meterse en un debate nacional? Por supuesto que sí, porque era un debate nacional. Y la mayoría de la gente quería participar de la elección, apoyar a Milei o no apoyar a Milei, y obviamente la gente en el país, la sociedad le dio un respaldo al gobierno nacional. Lisandro, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Gracias. Muy bien, nosotros seguimos en Hora Política. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguimos, señora política, y recibimos al ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococheni. Pablo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto enorme estar acá. Bueno, en los últimos días el gobernador Maximiliano Puyaro, después de la reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei y otros mandatarios provinciales, dijo que el país, las provincias necesitan acuerdos duraderos. Eso en materia de seguridad, más allá del trabajo que se viene haciendo con la nación, ¿qué puede implicar? La verdad es que en seguridad probablemente sea el área donde vamos a ver incluso menos cambios, esperamos menos cambio, porque venimos, la verdad, desde el inicio, más allá de cualquier otra diferencia en otras áreas, se viene trabajando muy articuladamente, cada uno con su estilo, con su idiosincrasia, eso es indudable, pero la verdad es que con el Ministerio de Seguridad Nacional, con las fuerzas federales, particularmente en Rosario, el trabajo hace 2 años es continuo, el despliegue preventivo es coordinado en reuniones semana tras semana, donde se comparten información sobre el despliegue operativo y el rendimiento de cada fuerza, se comparte información de análisis criminal y en base a eso se van planificando los despliegues y la verdad es que se ha llegado a un trabajo muy bueno, así que bueno, esperamos simplemente seguir tanto con la ministra Bullrich como con todo el equipo. Bueno, Patricia y Maxi Puyaro ya se conocían de la gestión anterior, donde ambos fueron ministros de seguridad respectivamente. Así que la verdad es que eso viene muy bien y creemos que es el modelo que hay que sostener. Pablo, el trabajo que hicieron los 3 poderes, digo, el nacional, provincial e inclusive el municipal, ha logrado resultados muy satisfactorios en materia de seguridad, pero también todavía se ven determinados vestigios de lo que es la narcocriminalidad, el narcomenudeo, hay incidentes, hay muertos. ¿Cómo están monitoreando esta situación? Sí, la verdad es que a nosotros por ahí nos sorprende un poco que se haya esperado desde ciertos lugares decir, bueno, ya está el problema solucionado y ahora nos sorprendemos cuando hay un emergente, cuando hay un homicidio, cuando hay una situación complicada, cuando por ahí nosotros los que decimos es, che, paremos las bengalas, acá no estamos festejando nada, esto es una lucha día a día, evidentemente avanzar contra, primero los líderes narcos que ya estaban encarcelados, pero manejando la criminalidad de la calle desde la cárcel, pero después también organizaciones criminales afuera que se fueron reacomodando en función del mayor control que hay sobre algunos líderes presos y sobre las investigaciones que abarcan otros eslabones de la cadena, personas que estaban prófugas y hoy hemos recapturado a 9 personas del más alto perfil que estaban evadidas de la justicia y que no los buscaban y ahora lo estamos buscando y encontrando y evidentemente esto va generando algunos vacíos de poder que circunstancialmente pretenden, siempre hay alguno que pretende hacerse con el territorio o ocupar ese lugar para instalarse. Por supuesto, vienen ya cada vez con menores volúmenes de inserción y de manejo criminal, pero evidentemente
es un trabajo que no puede parar en 1 o 2 líneas de mando, sino que hay que continuar con la misma intensidad hasta desmantelar completamente a todas estas organizaciones, y en una línea de trabajo que estamos empezando a transitar también, desmantelar sus vinculaciones económicas, es decir, bloquearle el acceso a toda la circulación de bienes, incluso en el mercado legal, para que no tengan, por ejemplo, dinero para seguir pagando sicarios, soldaditos. Y este es un trabajo que nosotros claramente no cantamos victoria, y nosotros para una primera etapa, que es una primera gestión de gobierno, todavía faltan 2 años donde tenemos que inaugurar estaciones policiales, que las mostramos con mucho orgullo, que están en construcción, mostramos centros penitenciarios, cómo está avanzando la futura cárcel del infierno, pero esto todavía no está. Nosotros ahora estamos gestionando con lo que había y estamos sentando las bases de un nuevo modelo de seguridad que seguramente nos va a permitir otras herramientas y otro nivel de control a futuro. Pero esto hoy es una lucha día a día, y nosotros somos los primeros en decir, cuidado que acá no hay que relajarnos, pero para nada, ¿no? Acá no se ganó nada y es una lucha día a día. Pablo, las mejoras en seguridad, en materia de seguridad en la ciudad, bueno, fue un punto muy disputado también en la última campaña. De hecho, el presidente Javier Milei, cuando cierra la campaña aquí en Rosario, es como que se atribuye ese logro. Digo, ¿eso generó cierto malestar en la gestión? No, mirá, a ver, hay 2 escenarios posibles en seguridad. Que vaya bien y todos nos peleamos para ver gracias a quién salen las cosas bien, o que vayan las cosas mal, entonces todos nos peleamos para echarnos las culpas de por qué las cosas salen mal. Nosotros vivimos en gestión escenarios donde se cumplió este segundo escenario. Es decir, la política decía, bueno, pero la policía no responde, la policía es culpa del fiscal, el fiscal es culpa del juez, el juez es culpa de los gendarmes es culpa... Una cosa que al ciudadano común que es víctima de un delito le importa un bledo, ¿eh? Lo que quiere es la gente salir a la calle y estar tranquila. Después, bueno, que electoralmente, obviamente, cada uno va a tirar agua a su molino, y me parece bien, digo, me parece dentro de las reglas de juego de la política, porque es cierto que en un trabajo en conjunto ambas partes tienen mucho que pueden capitalizar. Estamos juntos en la planificación, estamos juntos en lo operativo. En esta ocasión no estuvimos juntos en lo electoral, entonces es totalmente válido que cada uno quiera obtener esa capitalización del logro. Pero bueno, ojalá nos sigamos peleando por lo bueno y no por lo malo. En los momentos de profunda crisis económica, obviamente, a lo que se denomina el delito urbano, el robo, el hurto, el arrebato, siempre tienen una tendencia a incrementarse en las grandes ciudades. ¿Cómo está Rosario en ese aspecto? No, la verdad es que Rosario experimentó una pequeña baja. Si hablamos desde principio de 2024 hasta ahora, te tendría que decir una baja cercana entre el 15 y el 20% según el rubro de delitos. Si hablamos de delitos predatorios en general y delitos violentos, bajó mucho más la presencia de robos con armas de fuego. Esto hay que decirlo también, porque dentro de todos los delitos que son un problema, el robo con arma de fuego genera un riesgo de que algo salga mal y termine una persona muerta, lamentablemente. Estas situaciones han bajado más. Creo que hay un componente que tiene que ver con el trabajo proactivo de la policía en calle, con los secuestros de armas de fuego, con la identificación de personas, pero evidentemente, no puede esperarse la supresión de todos los delitos predatorios o contra la propiedad, porque como vos bien decís, hay una base social que evidentemente hay un grupo de personas que, por supuesto, nosotros tenemos que ocuparnos de controlar y de que esto no se extienda, pero que el que está decidido a vivir de lo ajeno y a estar en el mundo de lo ilícito no es que de un día para el otro va a cambiar. Sí, se trata a veces de contener las manifestaciones más violentas y sobre todo estar atentos a cuando se da un caso de crecimiento en la carrera delictiva. Es decir, el que primero roba un chocolate, pero después roba un celular, después roba una bici con un cuchillo, después roba un auto con un arma, ya empieza en un rumbo ascendente que en cualquier momento termina cometiendo algo con un desenlace mucho más grave. El delito contra la propiedad tiene esa característica que a veces, cuando hay reiteración, uno ve a veces los mismos nombres en las detenciones consecutivas y demás, es necesario que haya una respuesta muy rápida. Nobleza obliga, también tengo que decir
que la justicia, en particular la Fiscalía, está dando muchas más respuestas de las que uno recordaba en otros contextos hace otros años. Hoy te voy a dar un ejemplo puntual. En la provincia de Santa Fe, en promedio, entre los que entran y los que salen, los que son detenidos y los que salen en libertad, es decir, el aumento de la población privada de libertad, dividido la cantidad de días de gestión que llevamos, da 3,1 por día. Es decir, todos los meses, vamos a empezar al revés. Cada día que pasa, hay 3 nuevos presos en la provincia de Santa Fe. Cada mes que pasa, hay 90 nuevos presos en la provincia de Santa Fe. Y eso es no solo la operatividad en calle, sino que en definitiva hubo un tribunal que consideró que había evidencias contra una persona para dejarla en prisión preventiva o para condenarla en juicio, o esa persona se convenció de que había evidencias y firmó un juicio abreviado. En cualquiera de los 3 casos el resultado es que va preso. Está bien, hay que seguir, me parece, por este camino, profundizando, porque, claro, 2 años de esta tendencia creciente a aumentar, puede haber cada preso nuevo del que estamos hablando, parece algo elemental, pero hay que recordarlo. No es que nos gusta meter preso, era un delincuente que antes estaba en libertad de seguir robando y seguir poniendo en peligro la vida de la gente, y ahora está tras las rejas. Imagínate lo que podríamos hacer con 2, 4, 6 años más de seguir esta tendencia y de no ablandar la política penal. Pero yo a veces escucho cuando alguien dice, bueno, está como decir, ya pasó, ya parece que la seguridad ahora ya es un derecho adquirido, vamos a ocuparnos de otra cosa. Guarda, acá aflojamos 1 milímetro y hay gente que está esperando para volver a creer que la calle es de ellos. Pablo, la nueva Constitución de Santa Fe está vigente y entre los múltiples cambios, reconfiguraciones está el del Poder Judicial. Con esta nueva herramienta institucional ya activa, ¿confían en un recambio breve de lo que resta de la Corte Suprema de Provincia de Santa Fe, una renovación? Sí, nosotros esto lo hemos dicho con mucha honestidad desde el principio. Creíamos que el Poder Judicial debe cambiar, debe renovarse, no por una cuestión del contenido de los decisorios, sentencias, eso lo dejo para el análisis de cada caso. Me parece que hay una cuestión de modernización de la gestión judicial que a veces es muy difícil. Digo, yo me reúno con la Corte y uno tiene la mejor relación, esto hay que decirlo también, pero a veces es muy difícil comprender hacia dónde tenemos que ir, en todo, no solamente en materia penal. Vos tenés que hacer un sucesorio porque tenés que escriturar, vender una propiedad, además, y capaz que estás entre 6 meses y 1 año para información que viene del mismo Estado. Digo, vos con la partida de nacimiento y un informe de registro de propiedad, la verdad que tendría el proceso, hay que pensarlo en otros términos. Vos apretás un botón y por el otro lado ya te sale el sucesorio terminado. Como eso, te puedo dar muchísimos ejemplos de procesos que se pueden agilizar en la distribución de trabajo entre los jueces. Hay algunos que trabajan más, otros que trabajan menos. La utilización de los recursos, salas de audiencia, sistemas informáticos, y hay que tener una cabeza de gestión para administrar todo esto. Esto es lo que a nosotros humildemente nos lleva a decir que es necesaria una modernización. Y a veces una modernización en una institución implica la modernización fundamentalmente en los cuadros que la conducen. Pero después, dicho esto, la verdad es que también hay que reconocer, tenemos una relación institucionalmente muy buena, a nivel hasta personal, te diría, de mucho respeto, hablamos continuamente, tratamos aún en el marco de sistemas o procesos que no compartimos y que quisiéramos modernizar, tratamos de ir cumpliendo con los requerimientos que se nos hace. Hemos mandado pliegos, hemos nombrado jueces, fiscales, defensores, camaristas. Acabo de firmar, hoy estamos firmando la elevación de 3 jueces de familia más. Todas las demandas judiciales me parece que se satisfacen. En la reforma constitucional, por ejemplo, ahora la Corte tiene facultad de nombrar sus propios empleados, un punto de conflicto menos que en algún momento se ha desatado. Hoy se tienen que hacer responsables ellos de autoadministrar sus recursos humanos. Y sí me parece que es importante que la Constitución diga que la gente tiene derecho a la seguridad. Parece un detalle menor. La Constitución siempre parece que uno quiere llevar allá, quiere avanzar en una política criminal y la Constitución es lo que nos frena. La Constitución es lo que establece las garantías en favor de la persona imputada. Y nosotros solamente estamos con nuestra voluntad empujando del otro lado. No. Ahora la Constitución dice que
que hay que profesionalizar las fuerzas de seguridad, que hay un derecho a vivir en un ambiente, en un entorno seguro, en un entorno tranquilo, que las fuerzas de seguridad son instituciones esenciales de la sociedad. Esto me parece que está sentando las bases para que las discusiones de esa tensión entre seguridad y garantías del imputado también se balancee un poco más en favor de la sociedad y de las víctimas. Pablo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Por invitar. Pablo Cococheni, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, pasó por Hora Política. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos. La elegancia para el hombre en ropa formal y elegante sport está en Brunos. Casamientos, graduaciones, eventos, indumentaria empresarial. Todo lo encontrás en Brunos, en el corazón del centro rosarino. Rioja 1076, casi esquina Sarmiento. Horario corrido. Brunos. Seguinos en nuestras redes. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda. Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pazminas, ruanas y mucho más. Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos. Pórtico, Entre Ríos, 393, Rosario. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento, para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para ser esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, intendente. Cortés Batani, servicios inmobiliarios, experiencia y profesionalismo en el mercado inmobiliario rural. Cortés Batani. Campos, compras, ventas, tasaciones. www.cortesbatani.com. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Inicie! Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, abordados los temas interesantes. Interesantísimo, ¿no? Es decir, que una de las obras tiene que ver con, más importante, tiene que ver con la accesibilidad a los puertos. Los puertos de la región, donde obviamente pasa y sale hacia el resto del mundo la producción del interior productivo de la Argentina. Bien, nos metemos de lleno en lo que deja la política en esta semana, ¿no? Exactamente, Sergio, pasaron las elecciones de medio término y, como había prometido, el presidente Javier Milei comenzó a articular cambios en el Gabinete Nacional. Por un lado, Manuel Adorni, el ex vocero ya asumido como jefe de gabinete, y la sorpresa, que es la incorporación de Diego Santilli, diputado nacional electo por provincia de Buenos Aires, como ministro del Interior. Toda una señal al PRO, más que una señal, una acción concreta que sigue comiendo el gobierno libertario piezas del Partido Amarillo, a disgusto de Mauricio Macri, quien manifestó obviamente el fin de semana su malestar por estas modificaciones aplicadas por el gobierno nacional. No obstante, el expresidente Macri sigue teniendo una porción de legisladores que va a tributar, obviamente. Va a ser necesario que el gobierno nacional también tenga ese apoyo concreto en el nuevo Congreso si quiere avanzar con las reformas clave impositiva, laboral, que propicia la gestión de Javier Milei, pero lo cierto es que el presidente de la Nación sigue vaciando
cambiando de fichas al partido amarillo. Y tiempo de catarsis en la provincia de Santa Fe también, Sergio. Por un lado, este miércoles la coalición oficialista Unidos va a tener una reunión en la cual va a ser memoria y balance con todos los espacios que integran la alianza de gobierno, lo que fue la elección de medio término, en la cual Provincias Unidas, la apuesta del gobernador Maximiliano Puyaro y sus aliados, terminó en tercer lugar, y un peronismo que, si decíamos que las aguas se habían calmado por la fase electoral, bueno, obviamente el oleaje es muy intenso, ya consumado el segundo puesto de Fuerza Patria en territorio santafesino. Iba a haber una reunión este miércoles de todas las tribus del PJ provincial, sin embargo fue pospuesta hasta nuevo aviso, lo que te marca también el estado de situación de un peronismo en el cual ya comenzaron los pases de factura. De hecho lo tuvimos aquí a través de Marco Corach días atrás, sobre la estrategia puntual que aplicó el PJ de Santa Fe en estas elecciones de medio término. Y por ahora Provincias Unidas prefiere fingir indiferencia, ¿no? Hasta que empiece a hacer catarsis y empiece a analizar por qué perdieron o por qué no fueron los primeros elegidos, para decirlo de esta forma. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes, ¿eh? Chao, gracias por todo. Hasta el lunes.